que hoy en día se ha dado en llamar éxito, sino que nosotros, como cualquier propuesta artística, nosotros pensamos que está condenada de principio al fracaso, porque el artista lo único que puede hacer es agudizar sus contradicciones y emitir unos productos que inevitablemente lo llevan al nihilismo. Entonces nosotros pensábamos en el tema de Mestizo, al principio intervenir, muy bien sin saber por qué, porque ninguno somos gente que nos interese hacer carrera en el establismo, sino que lo que nos interesa es disfrutar con aquellas propuestas artísticas y con aquellas cosas que emanan de otras personas y que te producen placer, ¿no? que te ayudan a vivir. Entonces, dicho y hecho, empezamos a funcionar. Primero hicimos una campaña de intoxicación en prensa, ¿no? Intoxicamos a todos los colegas que teníamos alrededor acerca de la necesidad de cambiar el modelo de gestión que se había hecho y de difusión del arte, y a partir de ahí pues, presentamos nuestras propuestas. Unas propuestas multidisciplinares, porque nosotros somos mestizos en todos los sentidos, es decir, que no creemos en la pureza, ni en el cero negativo, ni en nada que se le parezca, sino que creemos que el tema de las disciplinas, como se ha señalado aquí esta mañana, es un tema que interesa al poder y a quien necesita el orden, pero que lo más bonito es que una persona pueda expresarse con los medios que tiene a su alcance sin necesidad de que se le tilde de ninguna manera ni que se le llame de una manera concreta. Entonces, todos éramos personas relacionadas con el mundo del arte, artistas practicantes o estudiosos del arte, y con cierto predicamento en nuestro pueblo. Quiere decir que allí nuestras opiniones más o menos eran escuchadas, que esa también puede ser una de las claves de que esto haya salido adelante, por lo menos haya salido adelante hasta ahora. Entonces fue en el año 92 que además se nos contrató como freelance, como trabajadores independientes, se nos contrató para hacer un espectáculo en la Expo. Y entonces, a raíz de conocer por dentro todas las bambalinas del poder y de lo que era un poco todo cómo se estaba llevando adelante ese tema, pues eso reforzó la idea de que el modelo de gestión dirigista que se había llevado en España desde los años 80, donde todo estaba absolutamente mediatizado y programado por el poder, que se acababa. Y se acababa no porque al poder no le siga interesando el tema de la cultura y del arte como ejercicio propagandístico, sino porque con la crisis económica y con el modelo de producción que ellos tienen, era inevitable que no podían seguir con ese modelo de producción, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos el Mestizo de una manera asamblearia, aunque éramos pocos, pero no está jerarquizado el colectivo. Es decir, que no hay nadie que mande sobre los demás ni que imponga sus ideas, sino que se debaten los temas y se programa en base a una idea global que se tiene y se cogen cosas concretas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos que fuese una experiencia muy abierta y que fuese algo que sucediese, que se crease a partir de una proposición, de varias proposiciones artísticas, y que bueno, que no sabíamos exactamente dónde nos iba a llevar, pero y tampoco sabíamos la aceptación del público que iba a tener. Entonces Mestizos, yo creo que todo está determinado por la gente que compone las cosas. Entonces, como teníamos un experto en cine, y Murcia es una ciudad como tantas otras que no llega al cine que no sea estrictamente comercial. Entonces lo primero que se hizo fue una programación estable de cine, alquilando un cine y arriesgándose económicamente. Del cine este que, bueno, en Madrid, por ejemplo, se puede ver en los Alphaville o los Renoir y que en una ciudad de provincias no llega. Y bueno, fue un éxito, quiero decir, la gente respondió masivamente y bueno, ahora mismo estamos en el 6º ciclo de ese cine y bueno, tenemos 900 entradas posibles en las 3 sesiones y ahora mismo andamos de media en las 600, 550, 600. Películas que hay 400 y otras que como hemos llegado a tener 900 entradas, es decir, el cine lleno y tal. Entonces lo del cine sirvió para ver, primero, que había interés por propuestas que necesariamente no ofrecían otras instancias, otras instituciones. Y que aparte de eso, que como hablábamos esta mañana también, que la gente hay ciertas cosas que está acostumbrada a pagar, como el cine. Y el cine ese no solamente nos sirvió para darnos a conocer y para que el poder se diera cuenta de que las propuestas no eran tan descabelladas, sino que además sirvió para tener ingresos económicos que han servido para financiar la infraestructura general y para seguir adelante. Entonces, bueno, en Mestizo, hablando un poco de los principios, era una cosa de buscar y sin llegar a ninguna conclusión ni nada por el estilo. Empezamos las conversaciones y todo este tipo de temas en el año 92 y fue en enero del 93 cuando empezamos las actividades propiamente dichas.
Entonces, aparte de la actividad estable de cine, montamos un festival multidisciplinar que se celebra en los meses de febrero y marzo de cada año, que me parece que van dado los programas del año 93 y del año 94. Y bueno, la verdad es que ha servido bastante como punto de encuentro de artistas. Se han hecho muchas actividades que normalmente no cubre la programación institucional, como son exposiciones de artistas no conocidos, que eso no quiere decir que su obra no sea valiosa, como son talleres, por ejemplo, y luego ciclos de debate y de... Nosotros empezamos pensando que teníamos a nuestro favor una cosa muy clara, que era la claridad de ideas, la independencia y la determinación de llevar adelante el proyecto. Pues claro, cuando empezamos con el proyecto, evidentemente, nos decían que sí, que nosotros andábamos locos, ¿no? Que si podíamos pensar que desde una instancia, como éramos nosotros, al principio éramos 7 personas, que esas 7 personas que éramos, no podíamos llevar adelante un proyecto de estas características. Entonces la determinación fue la que hizo que luchara. Y todavía hoy, cuando negociamos con el poder, que ahora después hablaré de la financiación, cuando negociamos todavía intentan seguir imponiéndonos su programación. Es decir, tú le llevas una propuesta global y ellos te dicen, esto sí me interesa, esto no me interesa. Entonces nosotros hacemos valer, con cierta osadía muchas veces, hacemos valer que nosotros queremos el proyecto global, el proyecto como es. Y entonces siempre hay una instancia, como suele ser al final la comunidad autónoma, que nosotros le imponemos que todo lo que no han querido los demás, que lo tienen que pagar ellos de manera que el proyecto salga completo. Y ahora mismo que se está negociando el tercer ciclo, que será para febrero y marzo del 95, y que ya está prácticamente ultimado, también lo hemos conseguido sacar adelante, es decir, no hemos tenido que quitar nada, por lo cual quiere decir que por lo menos en estos 3 años las cosas están saliendo como nosotros queríamos. Al principio lo cierto es que el futuro era bastante oscuro y no teníamos la seguridad de que podía salir, pero ha salido. Entonces, cuando el público respondió, bueno, pues ya tuvimos el convencimiento de que efectivamente se podía ir adelante. Y además lo curioso fue que no solamente la gente respondió en Murcia, sino que como nosotros no tenemos vocación territorial, pues inmediatamente en otros sitios había personas que tenían las mismas inquietudes que los que estamos aquí ahora y nos pusimos en contacto y hemos podido hacer actividades fuera de Murcia. Concretamente, en la hoja que tenéis ahí en la carpeta está, pero hemos hecho actividades, bueno, en ciudades de Murcia, como son Águila, Alcantarilla, Cartagena y Lorca, y aparte de eso hemos hecho cosas en Almería, en Cuenca, en Madrid, con el Círculo de Bellas Artes tenemos una colaboración y algunos de los ciclos que nosotros hemos montado han ido al Círculo de Bellas Artes y ellos nos apoyan en otras cosas. En Salamanca también hemos hecho cosas, con Domingo, que está aquí. Y en Zaragoza también trabajamos con la Universidad de Zaragoza y conseguimos coproducir cosas, es decir, a ellos les interesan ciertas cosas, como unos catálogos que he dejado allí, que son de pintores completamente, y entonces las producimos entre los dos. Bueno, aparte de eso, en el análisis inicial, es decir, cuando arrancamos, había un análisis de que hoy día se ha producido una banalización en la relación de los ciudadanos con el arte. Es decir, no solamente la administración siempre ha propuesto proyectos mastodónticos y fuera de lugar, sino que aparte, como esta mañana hemos citado a Baudrillard con el tema de lo extático, parece que el éxito hoy día es el éxtasis de cualquier cosa. Entonces, cuando esta mañana hemos citado la exposición esta de las edades del hombre, que se habían ido 1.200.000 personas, o aquella de Velázquez del Prado, que habían ido 300.000 personas, que curiosamente es el bestseller más grande de este país, ¿no? Porque el catálogo de la exposición de Velázquez es el libro más vendido y tal. Entonces, nosotros, una de las ideas que teníamos muy claras era que había que volver a humanizar las relaciones del ciudadano con el arte, es decir, no solamente hacer una historia de rentabilidad o de mercado, sino que el ciudadano pudiera volver a sentir el arte. Yo esta mañana he citado, hablando y tal, hemos citado, por ejemplo, una cosa que había, que se montó en la Expo de Sevilla, que fue lo de las 100 obras del arte español de todos los tiempos. Y yo recuerdo que, por curiosidad y tal, me apetecía, pues no sé, verlo, pues si había alguna cosa que, bueno, podía ser interesante. Y recuerdo que se organizaban grupos y se tardaba exactamente 5 minutos, tenía 5 minutos para recorrer las 100 mejores obras del arte español, ¿no? Lo cual puede dar una idea de cuál es el resultado final de una exposición de esas que va a 1.200.000 personas o que va a 300.000 personas.
Hay también anécdotas como en una exposición mía personal, que quise poner sillas en la sala para que la gente pudiera entrar y no solamente ver las cosas e irse, sino que pudiera sentarse. Y entonces el director de la sala me dijo que de ninguna manera, o sea, que eso de poner sillas no se había hecho nunca, y que por otra parte una cosa clásica, así que estaba hablando esta mañana y tal, y que no podía ser. Entonces una de las intenciones claras de Mestizo era cambiar esa relación, o por lo menos plantear unas propuestas que fueran más humanas en cuanto al formato de relación con el arte del ciudadano. Entonces eso se puede hacer de muchas maneras, es decir, no solamente estamos hablando de exposiciones de artes plásticas, sino estamos hablando, por ejemplo, de programación musical. Nosotros ahora en diciembre tenemos 2 conciertos allí en el Romeo, en el Ayuntamiento, y entonces traemos a un músico zaireño que no es conocido, que dice que no es de los que todavía están en una multinacional de discos y todo ese tipo de cosas, y que nos parece que tiene una música interesante. Y traemos a Roger Eno, un músico americano, hermano de Brian Eno, que también hace una música que no es la habitual, que nos llega y tal por los circuitos comerciales. Y entonces era cambiar de alguna manera la manera de programar. Hay un tema que no ha salido todavía y tal, y que yo voy a sacar, que es el tema además de los medios de comunicación. Nosotros estamos convencidos de que el 1984 de Orwell no es ninguna cosa extraña, sino que es una cosa que ya vivimos en él, no se ve con la misma claridad que se ve sentado en una butaca delante de la pantalla de cine. Pero pensamos que hoy día el conocimiento que se tiene del mundo es un conocimiento mediático a través de los medios de comunicación que para nada refleja el mundo de lo real, sino que refleja un mundo que es absolutamente falso. Entonces, incluso de los que estamos aquí, yo creo que hay muchísimos trabajos artísticos que no conocemos directamente, sino que conocemos a través de las referencias de prensa. Ayer en el correo de esta ciudad venía una crónica muy curiosa de la inauguración de una exposición. Venía la botas y el caballo del caballero, y venían una serie de referencias y tal, absolutamente extraartísticas. Incluso hacía referencia a un cable de una instalación que, bueno, que le recomendaban al artista que no pusiera el cable porque eso era muy peligroso para que la gente se cayera y tal, lo cual a mí me parece un disparate. Quiero decir que vivimos, pienso yo, inmersos en esa dinámica, ¿no? Es decir, lo que publicitan los medios de comunicación y la gente conoce es lo que tiene éxito. Entonces, uno de los problemas que esta mañana se planteaba aquí, y que yo creo que sí que hay que trabajar sobre él, es el tema de que hay que tener un sistema de comunicación muy bueno. No basta con tener un espacio donde se hagan actividades interesantes, y no basta con tener la financiación para hacerlo, sea pública o privada, o el apoyo de la gente, sino que además hay que conseguir meter en los medios de comunicación y que se conozca socialmente la existencia de esas actividades, porque si no, no tiene sentido. Es decir, hoy día lo que no llega a través de los medios de comunicación. Y luego, aparte de eso, aparte que creo que coincidimos todos en que la verdad no existe, por lo menos no existe como nos la han vendido, cada uno vemos, o entendemos el mundo como una continuidad, pero eso es subjetivo, es decir, el mundo objetivamente no es como una continuidad, no es continuo. Entonces, merece la pena que se haga un esfuerzo también en ese sentido, no solamente en el esfuerzo, como decía Bruno esta mañana, de la financiación, sino también en el esfuerzo de la comunicación. En ese sentido, en Mestizo hemos cuidado de una manera, bueno, como diría, con muchísimo mimo, el tema de a quién le llega nuestra información y a quién no le llega. Entonces nosotros tenemos una base de datos que además cuidamos mucho, donde hay ahora mismo 2.400 direcciones, pero que esas 2.400 direcciones son, primero, voluntarias por parte de quien está en esa base de datos. O sea, que no son bases de datos de estas que se pillan por ahí y tal. Y segundo, se intenta actualizar. Y tenemos una devolución de cartas que no llega al 1%. Bueno, eso es inevitable, ¿no? Porque siempre... Entonces, en ese sentido nosotros creemos que hay que trabajar no solamente para buscar financiación, sino que luego el éxito de la empresa está en base a mimar y cuidar muchísimos de los detalles que en ella se llevan adelante. Bueno, tenía aquí escrito, pero estoy así... Me perdonáis, ¿verdad? Que vaya mirando. Bueno, luego, Mestizo es, entre otras cosas, un proyecto colectivo. No solamente es colectivo por su propia naturaleza, porque somos varios, sino porque además no tendría sentido si no tiene éxito, no del otro, sino del nuestro. O sea, si no tiene éxito de que no interesa a gente. Es decir, como en principio no se ha planteado una actividad artística, es más, los que estamos ahí pensamos que ahora mismo la obra es Mestizo. Es decir, que no es tanto ya la obra individual que cada uno puede hacer en su especialidad o en su tema o lo que sea, sino que ahora mismo Mestizo es una obra de arte en la que se trabaja con una materia que no es una materia tradicional, no es bronce, no es barro, no es acrílico, sino que es una materia social, ¿no? Y que estamos haciendo algo que es tan importante como la creación individual. Y
Y es colectivo porque el mestizo, aunque nosotros en principio, estos programas que habéis visto, la idea surge de nosotros, es decir, que nosotros planteamos qué actividades queremos hacer, estamos muy abiertos a otras propuestas que nos vienen de fuera. Entonces ahora después os diré un poco por encima el programa que tenemos para el año que viene, que todavía no está impreso y tal. Y en ese programa hay 3 ciclos, o 4 ciclos que no son nuestros, sino que ha venido una persona y nos ha dicho, oye, está bien, o sea, os parece que esto. Entonces nosotros hemos dicho que sí, entonces nosotros hemos buscado la financiación para que eso fuera posible. Entonces, en ese sentido es un proyecto colectivo. Y es un proyecto colectivo porque si no tienen las actividades repercusión, y no digo repercusión solamente en el sentido de publicitación en la prensa o de asistencia de público, sino que si tampoco sirven para que nadie aprenda algo, para que nadie modifique sus cosas, pues tampoco tienen sentido, ¿no? Y además es colectivo porque es multidisciplinar, porque es aditivo. Y luego respecto a la interdisciplinar que se ha citado esta mañana, nosotros estamos muy interesados en el tema. Me parece que desgraciadamente todavía no hemos encontrado ningún proyecto interdisciplinar que en este cruce de caminos que siempre es montar las cosas, que se haya presentado y que nos haya interesado. Y además nosotros pensamos que, aunque parece que en este mundo está todo descubierto, ¿no? América se descubrió hace 500 años y todas esas cosas, nosotros pensamos que todavía queda una gran parte del espacio interior de lo humano, de la persona y tal, por explorar. Y creemos que el arte en ese sentido, o que va en ese sentido, ¿no? Y luego además, al ver la respuesta que había por parte de la gente, después nos hemos dado cuenta que en la sociedad existen muchas más coincidencias de las que pensamos, sobre todo para gente un poco rara como nosotros, y que existe un corpus difuso en esa sociedad que nosotros pretendemos de alguna manera aglutinar en torno a este proyecto. Y bueno, nosotros no tenemos una ideología en el sentido de un manifiesto, de un programa. No sé si habéis fijado en los programas, en todo hay pues algún texto que se ha cogido, que se ha escrito por encima, pero vamos, no hay una ideología. Nosotros pensamos que nosotros definimos nuestro juego, definimos nuestra ideología a través de los hechos. Y que evidentemente somos mestizos, es decir, que pensamos en un futuro mestizo para la humanidad, que no creemos en la territorialidad, que no creemos en el poder como lo que pasa ahora, ¿no? Que el político quiere conquistar el poder y luego resulta que es el poder que lo conquista él, ¿no? Si nosotros creemos que el poder sí va a transformar el mundo, pero no queremos el poder, sino que queremos que el poder se reparta. Desde el punto de la programación que nosotros tenemos hasta todo lo demás. Nosotros además hemos tenido la suerte de que el colectivo, aparte que ha habido problemas como en todas partes, pero se ha revelado armónicamente complementario. Es decir, que parece que cada uno sabemos hacer una cosa y entonces el resultado es un poco la suma de todo, ¿no? Sin que se deba especialmente a ninguno el hecho. Y también cuando hicimos el análisis, ya os digo, en el año 92, también ahora después mirándolo retrospectivamente nos hemos dado cuenta que era el momento idóneo, por lo que ya hemos comentado esta mañana. Porque agotado en crisis económica y social, las ideologías flaquean mucho. Entonces, cuando no hay dinero para repartir y todo ese tipo de cosas, pues el personal suele tener menos ideología y menos fuerza. Y las instituciones tienen las salas vacías, o por lo menos las tienen vacías en ciertas épocas del año, que antes no las tenían vacías porque tenían mucho dinero para rellenarlas continuamente. Y entonces todas las predominancias que ellos habían creado en el tema de la programación y de la gestión, pues se diluyen, porque su mercancía tenía un valor de cambio propagandístico y al no tener dinero para seguir manteniéndolas, tienen que recurrir a otras personas que en ese momento les fallan y que presentan su propio proyecto. Bueno, respecto a Mestizo, sí es un espacio, ¿no? Mestizo dispone de un espacio, es una galería de arte que además está bastante bien, que había estado cerrada, surgió en los años 70, además esto es significativo. Es una galería que surgió en los años 70, allí se editaron bastantes serigrafías del equipo Crónica. Yo recuerdo en los años 70 de haber colgado allí exposiciones de Tapia, de Chillida, o sea, cosas que en aquel momento no eran las habituales. Era una galerista, la abrió una galerista, se llama Nieves Fernández, que ahora tiene la galería en Madrid.
Esta mujer se fue a vivir a Madrid, la galería se cerró, tiene una librería en la parte de arriba. Entonces nosotros la reivindicamos porque conocíamos a la gente que la llevaba y como le interesaba nuestro proyecto y la tenemos alquilada por un precio irrisorio. Pero bueno, disponemos de ese espacio, con lo cual tenemos oficina, tenemos una sala de exposiciones, una sala para conferencias, para debates, para lo que queramos. Pero aparte de eso, nosotros pensamos también no solamente en reivindicar el dinero de las instituciones, sino también en reivindicar los espacios de las instituciones. Entonces, el festival este multidisciplinar que hacemos en los meses de febrero y marzo de cada año se realiza también en salas institucionales que se piden. Y no solamente se pide la sala, sino se pide el dinero para costear esa exposición. Porque como comentábamos esta mañana, todas aquellas actividades que tienen detrás una industria, como puede ser la música o como puede ser el cine, el público está acostumbrado a pagar, pero las artes plásticas son absolutamente ruinosas y además no lo enfocas desde el punto de vista de una galería comercial, sino que tú solamente lo que haces es trasladar la propuesta del artista, pero no hay venta de obra ni hay ningún interés económico. Entonces, claro, si la institución te deja la sala, pero no te deja el dinero para hacerla, no puede hacerla. Entonces nosotros en ese sentido hemos puesto una pica en Flandes porque hemos conseguido que nos den el dinero, además. Y además hemos conseguido romper esta cosa tan maravillosa que llevan las instituciones, que es que todos los catálogos y todas las exposiciones que se hacen tienen que ser por cojones del mismo formato. Entonces, si tú eres un artista que hace obras así, y ellos han diseñado la carga vertical, pues tú te jodes y haces una cosa así, pero así. Entonces, nosotros hemos conseguido también que los catálogos que nosotros hacemos, que he traído algunos, son como nosotros consideramos que deben ser para el artista. Y nosotros le damos predominancia al artista, ¿no? Una de las exposiciones que tenemos para el próximo, que se va a llamar Otros Caminos, es una exposición de un artista de Valencia que se llama Luis Contreras. Pues yo todavía no conozco personalmente, no sé si conozco su obra. Y este chico tiene unas cosas que son muy alargadas. Pues probablemente, no digo seguro porque todavía no se estudia el tema, pero vamos, probablemente el catálogo sea muy horizontal, ¿no? Porque es lo que le pega para que lleve. Y luego nosotros estamos en contra de los catálogos de artistas. Nosotros estamos a favor de hacer libros, porque pensamos que una exposición, una instalación, cualquier cosa que se da en una sala, en un espacio, es una propuesta en sí mismo que tiene un lenguaje y que tiene unos condicionantes. Y que el libro es un soporte diferente. Es un soporte diferente que tiene que ser una propuesta concreta. Entonces, además, los catálogos, y eso las instituciones tienen mucha experiencia, tienen almacenes enormes donde están metidos todos los catálogos que no sirven absolutamente para nada, que no disfrutan los artistas y que no disfrutan nadie. Nosotros lo que pensamos es hacer propuestas que son libros, y entonces es una propuesta de ese artista debidamente modificada para que no sea la instalación o la exposición, sino para que sea una obra en sí misma como libro. Y entonces distribuir ese libro, con lo cual pensamos que se rentabiliza mejor el dinero que se invierte en ello, que al artista se le hace un favor. Y que además, aunque se venda un poco, porque el mercado del libro es un mercado muy curioso, pero aunque se venda poco, que siempre todo lo que se venda revertirá en poder hacer otras actividades y en poder sacar adelante el proyecto. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que es bueno, que ya se ha hablado esta mañana, o que ha salido esta mañana, que es el tema de que entre gente como nosotros que tiene propuestas que pueden ser coincidentes en algunos aspectos y afortunadamente muy disidentes en otros, ¿no? Que también hay una manera de rentabilizar las cosas, que no es solamente el hacer una cultura alternativa y tal, sino que hay que pensar en la logística de una manera muy clara. Y también hay que distinguirse de lo que ha hecho las instituciones hasta ahora por la economía con que se hacen las cosas. Entonces, si se monta un circuito, es decir, de los espacios que hay aquí, de la gente que hay aquí, puede ser que a algunos nos interese alguna propuesta de otro y a otros nuestra. Y entonces la producción se abarata muchísimo, y no solamente se abarata la producción, sino que además de eso la obra del artista se difunde mucho más. Con lo cual estamos haciendo digamos, un circuito alternativo a lo que se ha montado hasta ahora, porque hay otra cosa en la política cultural que se ha hecho hasta ahora muy interesante, que es el tema de los grandes museos, de los grandes eventos y de las grandes historias. Pero en ciudades como Murcia, y yo por lo poco que conozco Vitoria, me parece que pasa igual, y en Granada y en bastantes sitios, no hay espacios intermedios. Es decir, o tú o eres Dios, o eres un artista consagrado y entonces una institución ha montado unos espacios que el coste mínimo de una exposición es 1,5 millones de pesetas, entonces son 9 exposiciones al año o 10 exposiciones al año como máximo, y tú o entras dentro de ese circuito porque eres la hostia, o sencillamente no tienes ningún sitio para hacerlo. Entonces también creemos que hay que generar unos espacios intermedios, unos espacios alternativos, que sean polivalentes, que sean de bajo mantenimiento y de bajo coste, y que por supuesto estén programados
por aquellos colectivos o por aquellas personas que desde la sociedad, como en nuestro caso, tiene interés en trabajar en ese campo. Entonces, esta mañana hablábamos de una cosa que es muy difícil, que es el tema de los criterios de evaluación, porque todas estas cosas son muy bonitas, pero luego puede haber 27 aspirantes. O sea, entonces, ¿qué criterios de evaluación se tienen, ¿no? Ese sería un problema que podríamos hablar también. Bueno, entonces llegamos inevitablemente al tema de la financiación. Es decir, hemos hablado un poco de cómo hacer las cosas, hemos llegado al tema de la financiación, que yo voy a hacer una serie de preguntas y ahora después, si queréis, hablamos del tema. Nosotros pensamos que hay que crear estos canales alternativos y que las cargas que genera, es decir, el disfrute del arte y la producción del arte, tiene dos aspectos claramente diferenciados. Por una parte está la creación, es decir, yo como fotógrafo, otro como escultor, como performer, como lo que quiera, como performer, como lo que quiera. El tema de la creación es una pulsión interna y es algo que sale de sí. O sea, en toda la historia la creación estaba a salvo, incluso en las épocas más jodidas y más puteadas, ¿no? Por poner un ejemplo clásico, ahí están las pinturas negras de Goya, ¿no? O sea, que yo creo que eso está a salvo de todo, incluso en épocas mucho más difíciles. Sabéis que los humanos nos comportamos como los animales que somos. Entonces, por ejemplo, en épocas de guerra se tienen más hijos, ¿no? Porque como muere gente, pues se hace más. Entonces hay una serie de mecanismos en ese sentido, y el arte es una cosa que va dentro del hombre y la creación. Y eso es inevitable, incluso en épocas de represión, yo creo que se agudizan los ingenios, de alguna manera. Sería discutible, pero bueno, vamos a admitirlo como cierto. Pero eso está a salvo. Es decir, aquí yo no estoy discutiendo, porque la creación además es una cosa que tiene que salir de dentro de la gente. De ninguna manera se puede ni financiar, ni se puede subvencionar, ni nada por el estilo. Aquí estamos hablando de la parte que es cómo eso se convierte en cultura. Es decir, cómo se difunde eso, cómo se lleva al público. Entonces nosotros creemos, primero, que todas las condiciones actuales, es decir, una economía libre de mercado, entre comillas, etcétera, etcétera, quien disfruta del arte, de la cultura, tiene que pagar parte de los costes. No puede pagarlos enteros por una razón, que sería lo ideal. Es decir, si esto se pudiera convertir en una cosa que el que disfruta la cultura la paga, pero sabemos que eso no es posible porque la cultura vale más de lo que el ciudadano o la persona normal puede aportar. Entonces nosotros estamos por la idea, o estamos por la propuesta de que el ciudadano, el que disfruta de la cultura, pague parte. Y la otra parte provenga de los impuestos, que de alguna manera también es dinero del ciudadano, ¿no? Pero más genérico, más general. Entonces yo voy a hacer una serie de preguntas y luego la hablamos y tal. Dice, el dinero de los impuestos que se gestiona en gestión cultural debe ser administrado totalmente o en parte por el aparato institucional. Es decir, se ha hablado mucho de si Ministerio de Cultura sí, Ministerio de Cultura no. Entonces yo hago una pregunta. ¿Tiene que existir el Ministerio de Cultura? ¿Tiene que haber un dinero, unos miles de millones al año para cultura? ¿Y quién lo gestiona? ¿Quién dice qué se hace? ¿El funcionario? ¿El político? ¿O tiene que emanar de la sociedad las demandas para que ese dinero se reparta en función de los intereses de esa base? La segunda, el arte como bien social, si lo aceptamos así, debe ser sufragado en su totalidad por el dinero público, aunque los beneficiarios sean solo unos pocos. ¿Es el arte un bien público, a pesar del público? Es decir, ¿tenemos los artistas derecho a que nosotros somos cojonudos porque a nosotros se nos ha ido el bolo y entonces somos la hostia y entonces por cojones todo el mundo se tiene que tragar lo que nosotros queremos? Es por el contrario el mercado, el juez para decidir qué está en su sitio, en un sistema que se proclama de libre mercado, pero en el que subsisten privilegios y proteccionismo sangrante. Es decir, la otra alternativa sería, ¿es el mercado el juez? Es decir, lo que va gente y lo que interesa vale, y lo que no va gente y no interesa no vale. Nosotros hasta ahora hemos conseguido, bueno, yo diré que este año hemos conseguido aproximadamente el presupuesto total de mestizo este año ha sido de 40 millones de pesetas. Entonces, de esos 40 millones de pesetas, por una circunstancia extraña, que no es normal, ha habido una actividad que es una semana de cine español que se hacía en Murcia, que los que estamos en mestizo habíamos estado vinculados a ella, y este año el poder se le perdía. Entonces, bueno, hubo ahí un ten-con-ten en el que tenía un presupuesto de 15 millones, aunque las anteriores se hicieron con 50, nosotros éramos mucho con 15. Y bueno, por eso se ha incrementado el presupuesto, pero lo normal es que el presupuesto de mestizo al año sea entre 20 y 30 millones de pesetas.
De esos 20 o 30 millones de pesetas, nosotros generamos con recursos propios aproximadamente el 55%. Ahora pues, tengo una estadística aquí del año 93 que os contaré ahora. Entonces nosotros este sistema mixto, a nosotros nos parece que está bien. Es decir, creemos que, bueno, no creemos, afirmo que somos absolutamente independientes, que hacemos lo que nosotros queremos y al mismo tiempo creemos que está suficientemente participado por el dinero público. Porque nosotros en principio no somos partidarios de que esté financiado al 100% con dinero público, porque en ese sentido hay una experiencia muy reciente, que fue que además la hizo un murciano, José Manuel Garrido, el que fue subsecretario del Ministerio de Cultura. Este hizo una política teatral que consistía en subvencionar de una manera muy fuerte el teatro, sobre todo el teatro contemporáneo, o por lo menos a la parte que yo más conozco. Y eso lo que ha llevado ha sido a hacer de las compañías de teatro contemporáneo una especie de funcionariado, donde bueno, pues hay para hacer una producción 20 millones de pesetas, 5 para producir, 10 para sueldo, no sé cuánto. Cuando se ha acabado el dinero, como en absoluto se ha preocupado de tener un contacto con el público, pues se ha perdido completamente la compañía, el trabajo, el dinero y todo. Es decir, que no es un dinero que se haya sembrado, no es como una siembra que se haya hecho y que no ha crecido. Y entonces ahora mismo hay una crisis del teatro, concretamente del contemporáneo, de todo el teatro, vamos, del contemporáneo concretamente hay una crisis enorme en la cual, aunque se programen cosas, la gente no va y tiene unos costes absolutamente disparatados. Es decir, nosotros al principio tuvimos alguna actividad de teatro y después la hemos suprimido porque estamos hablando de que tú dices de apoyar o de producir una obra y os he dicho que teníamos un presupuesto entre 20 y 30 millones al año y resulta que a lo mejor una obra de teatro se puede comer perfectamente 8 millones sin que tú te des cuenta. Entonces nosotros pensamos que ese dinero es muchísimo más rentable en otras cosas y a eso lo dedicamos. Eso es una mezcla de responsabilidades, ¿no? Yo pienso que es una responsabilidad por una parte de la institución que ha hecho una política errónea, pero también es una responsabilidad de los artistas que mientras que le han estado dando dinero les ha parecido cojonudo, ¿no? Es que también la autocrítica es una cosa importantísima en un colectivo como el nuestro, que nos creemos todos que somos más listos que la hostia, ¿no? Entonces hay también otras preguntas que os planteo después y tal. ¿Sería posible la independencia más allá de esta proporción de dinero público? Es decir, tú puedes ser independiente si te dan el 75, el 80% o el 90 o el 100% de dinero público. Sí, porque entonces dependes completamente. Entonces a Mestizo, si mañana por la razón que sea no hay dinero público, todavía sigue teniendo 10, 12 millones de pesetas, 14 millones de pesetas por su propia, para seguir haciendo cosas, que a lo mejor no puede hacer tantas, pero puede seguir dando la batalla. Mientras que si te meten en el 90 o en el 100% de financiación pública, evidentemente el día que te cortan el grifo, o sea, no puede. Ahora concretamente en Murcia va a haber elecciones y aunque los del PSOE y tal dicen que ya veremos qué pasa en la europea, os voy a decir que el 65% de los votos se lo llevó el PP, con lo cual no hay mucho margen para tener la certeza de que va a haber un cambio de gobierno y por tanto un cambio de política. Entonces en el Mestizo que no gozamos precisamente de la simpatía ni siquiera del PSOE, pero vamos, del PP mucho menos, ¿no? Entonces es posible que el año que viene, por ejemplo, nos planteen que nos cortan, que nos cierran el grifo. Entonces nosotros tenemos unos recursos propios y tenemos una gente y pensamos que podemos seguir adelante aunque sea con una limitación de medios. Bueno, y luego me gustaría incidir otra vez en el tema de arte e industria. Es decir, todo el arte que es espectáculo y tiene una industria alrededor, todos estamos absolutamente convencidos de que hay que pagarlo. A nadie se le ocurre ir al cine por el morro, ¿no? O sea, uno va al cine y saca su entrada, uno va a un concierto de música y saca su entrada. Sin embargo, las artes plásticas, si nos cobran, nos parecen disparates. Ya hace unos meses, en Barcelona, la Fundación Miró, que se supone además que tiene muchísimo dinero, no sé si recordáis la exposición esta que hubo del Mapletorpe, el Mapplethorpe, ¿no? Entonces, que valía 500 pesetas de entrar. A mí esas cosas me dan muchísima alegría, porque eso significa que hay que acostumbrar al público a que las artes plásticas son un espectáculo como de cualquiera, o una relación como de cualquiera, y que si tú quieres disfrutarlo y quieres que exista, tienes que de alguna manera mantenerlo, ¿no? Aunque no sea con lo que realmente cuesta, sino que sea con una parte. Bueno, y luego hay una cosa, y ya pasó a otras cosas, a nosotros, o sea, Mestizo, más que un proyecto, más que es una utopía. Entonces, nosotros, o sea, sabemos y tenemos conocimiento de que la utopía es un producto del intelecto. Pero nosotros creemos que sin proyectos, sin sueños,
y sin memoria y tal, no tendría sentido no tendría sentido la actividad humana, ¿no? Creo que es una de las características que tenemos, ¿no? Que tenemos que soñar. Y además nos anima mucho que el fin no es tanto el llegar a ningún sitio, sino como el disfrutar el viaje, ¿no? O sea que aunque mañana Mestizo deje de existir y tal, la experiencia que nos ha dado a todos y el trozo de camino que hemos andado con él, pues evidentemente habrá sido enriquecedor, no solamente para los que estamos dentro, sino, como te decía antes, para todos los que de alguna manera u otra han participado en el proyecto colectivo. Y luego hay una cosa que tenemos muy clara, que decía al principio, que nosotros todavía no descartamos el tema del fracaso. O sea, y además, incluso, no sé si sabes si esa cosa masoquista del peligro y tal, pero nosotros creemos que si alguna vez nosotros nos convertimos en programadores, quiero decir que a fuerza de estar ahí un año y otro año y otro año, pierden un poco la autocrítica, la perspectiva y tal. Y nos creemos, nos da la borrachera de la seguridad y de que esto sí, esto no y tal. A nosotros nos encantaría fracasar. O sea, porque eso significaría otra vez un estímulo para volver a pensar el mundo, ¿no? Para volver a pensar el sentido de la vida y para volver a pensar otra vez en volver a empezar, ¿no? O sea, no en este proyecto, sino en otro cualquiera. Hay una cosa que también es muy importante, y es que en Mestizo se ha intentado demostrar que la racionalidad, la profesionalidad, el conocimiento del medio, que son cosas que no han hecho precisamente en la programación de los últimos años, no se ha hecho precisamente una exhibición demasiado grande, que pueden hacer que las cosas sean como muy baratas y muy asequibles. Es decir, que con un poco de dinero, ahora nos han amenazado, pensamos hacer una campaña en Murcia en contra. Ahora en Murcia se inaugura un auditorio nuevo que ha costado 2.800 millones de pesetas, y van a hacer un concierto inaugural con una orquesta que tiene de caché 22 millones de pesetas. Entonces, claro, eso a nosotros nos parece un disparate. Es decir, no se puede hacer eso, por muy buena que sea la orquesta. Porque además luego resulta que en esas cosas inaugurales todo es protocolo. Es decir, entonces, si estamos en una crisis económica, estamos en una situación en la que todo el mundo necesita medios, y se está demostrando que con muy pocos medios se pueden hacer muchas cosas, gastarse 22 millones de pesetas en un concierto inaugural es un disparate. Y luego respecto a los grupos, a los colectivos, a los espacios, nosotros estamos absolutamente por la cooperación y por la complementariedad. Bueno, os voy a dar unos datos del año 93, el festival del año 93, que es este programa, que me parece que algunos lo tenéis y tal. En ese hicimos una estadística que naturalmente se la enseñamos al poder y tal, y además la pasamos a los medios de comunicación y se publicó y tal, y además nos ha servido bastante. Por el cual hicimos una relación de las horas de actividad cultural que se habían generado. Es decir, los talleres, por ejemplo, que los talleres nuestros funcionan bastante bien, son talleres de fotografía, de artes plásticas y tal. En los talleres se cuentan los asistentes por el número de horas, ¿no? Entonces te da una cifra que son, digamos, asistencia a horas, ¿no? El cine se multiplica por 1,5 la asistencia, ¿no? Porque el cine suele durar 1 hora y media y tal. Entonces así te sale una cifra en este primero de 33.090 asistencias a horas. Entonces, dividido por el coste total que tuvo... Dividido por el coste total... Sí, por el coste total de ese festival, de esa cosa, fueron 25.513.000 pesetas. Entonces, dividiendo y tal, sale a 771 pesetas la hora de actividad cultural, incluido todo, es decir, incluido todos los gastos generales, todo. Entonces nosotros hicimos también, comparativamente, una cosa de las salas institucionales, y había exposiciones que salían a 25.000 pesetas por asistencia a exposición. Es decir, no por hora, ni siquiera, porque nosotros las visitas a las exposiciones no las consideramos una asistencia, las consideramos media, ¿no? Entonces salía a 50.000 pesetas la asistencia ahora institucional, ¿no? Y ahora para el año que viene, en
una exposición de Luis Contreras, que es un artista valenciano que trabaja en fotografía, una exposición de Jean Chevalier, que es una fotógrafa suiza que vive en Almería, en el Cabo de Gata, que ya hemos editado el libro, en la Junta de Andalucía, y es, vamos, nosotros estamos bastante ilusionados, y bueno, vamos a hacer esa exposición en Murcia también, por aquello de la territorialidad. Es decir, que nosotros no trabajamos con artistas exclusivamente de allí, para nada, todo lo contrario, todas las propuestas jóvenes que se hacen, todo ese tipo de cosas se procura que sean de fuera, porque en cualquier caso los de allí ya tienen la posibilidad de que se lo haga una institución, sí que la tienen, pero en cualquier caso pueden ser conocidos porque están en su entorno. Nosotros llevamos propuestas de fuera. La presentación del libro, vamos a hacer de estos libritos, que no sé si, bueno, hay uno en las vitrinas. Estos libros definen un poco la ideología de Mestizo, se llaman Lo Mínimo, una colección que se llama Lo Mínimo, e intenta ser una colección de poesía visual. Es un libro que como máximo, este tiene 10 imágenes y el otro que hay de los pigmeos tiene 9. Y este libro, la idea surgió de uno de mis maestros, una de las personas que yo estudié, que es Brian Griffin, un fotógrafo inglés, que además tiene una historia muy curiosa porque era albañil y un día decidió ser fotógrafo, y el fotógrafo irónico. Hay un retrato muy famoso de Donald Sutherland que lo hizo él. Y entonces, yo estudié en el año 87 y él tenía un catálogo hecho en un formato así. Entonces, yo después dándole vuelta al formato, pensé que ese formato servía para quitarle pesadez al artista. Es decir, sobre todo las exposiciones de fotografía aparece, o no sé si recordáis, exposiciones de estas enormes, como la de Magnum en el Reina Sofía, o como la de Sebastián Salgado en la Biblioteca Nacional. Son exposiciones que tienen 300 fotografías, ¿no? Eso es absolutamente impresentable e inasimilable, ¿no? Y tú preguntas a la gente cuántas fotografías recuerda después de una exposición de ese tipo, como máximo, puede ser que recuerde 4 o 5 imágenes, no recuerda más. Entonces nos dedicamos, por aquello que os decía antes, de los proyectos mastodónticos, a machacar al personal sin que el personal pueda asimilarlo. Entonces esto surge como contestación a eso e intenta ser una cosa que se podría definir como poesía visual y que intenta ser una cosa leve, una cosa que de gusto tocar y que de gusto meterse en el bolsillo, que eso se llama Lo Mínimo. Entonces han salido estos dos números, que son los pigmeos de Paco Nadal y El hombre ungido de Eduardo Cortils. El primero son solamente imágenes, hay un texto de presentación en imágenes, y en el otro son imágenes que son más micromatadas y además llevan unos poemas. Y ahora mismo hay dos en imprenta, uno de Gordo Chamorro, que se llama Sueltos de historias de amor y carne, que es un poco autobiográfico en el sentido que son los amores de su vida, y otro de Óscar Molina, que es un fotógrafo de Madrid, que se llama Fotografías de un diario. Entonces, en esta colección se publican, o la intención es publicar, trabajos que de alguna manera se adapten a ella. Es decir, no se trata de que sea un fotógrafo cojonudo o reconocido y tal, entonces se le encarga un trabajo, sino se trata de que haya un trabajo que realmente aquí pueda servir de vehículo y pueda seguir llevándose en un bolsillo y tal. Y luego aparte tiene la intención de que las bibliotecas no ocupe mucho, o sea, que no sean como las cosas estas de la enciclopedia esas que todo el mundo tiene y nadie lee, ¿no? Sino que sea una cosa más que se toque y se... Entonces, de esto van a salir estos dos libros. Se va a hacer también un seminario que se llama La conciencia moderna de Horacio Fernández. Horacio es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Es una especie de visión de la fotografía que se llama La conciencia moderna y que es un poco cómo la fotografía ha influido en nuestra manera de ver contemporánea, ¿no? Se va a hacer un taller con Chema Conesa, que es el editor gráfico del País, sobre la edición gráfica. Es decir, este hombre controla muy bien, sabéis que hay un suplemento dominical en Europa, que es el Frankfurter Allgemeine, que se dice, o por lo menos algunos pensamos, que la revista que mejor editada está desde el punto de vista gráfico en Europa. Y entonces esto hacen experiencias como, por ejemplo, un reportaje de la India, en vez de encargárselo a un fotógrafo pues, reconocido y tal, se lo encargan a una persona que se va de turista. Entonces que él hace sus fotos con su cámara esta compacta y tal, y luego lo que hacen es editarlo, ¿no? Entonces él está muy en contacto con esta gente, con los de Liberación, y incluso con el New York Times, que el País tiene un concierto, y entonces él conoce muy bien eso, y entonces queremos que cuente un poco todos los secretos de la edición gráfica. Vamos a sacar una nueva colección de libros de teoría del arte, llamémosle, o de argumentos, no sé cómo llamarle, todavía no tiene nombre, y el primer libro que se va a editar, ya tenemos el original y está en imprenta, se llama ¿Por qué fotografiar?, es de Manolo Laguillo, fotógrafo nacido en Madrid pero que vive en Barcelona, profesor de la facultad también de allí. Y luego esta colección está abierta a otros textos que puedan enriquecerlo, y siempre serán textos que no publican las editoriales comerciales. Es decir, son textos que en principio no tienen salida, entonces por eso los publicamos nosotros, porque todo aquello que sea negocio o que pueda interesar a muchísima gente, evidentemente lo va a publicar una editorial comercial. Entonces nosotros pensamos que nuestra misión no es competir ahí,
Que nuestra misión es hacer un fondo editorial muy interesante y que puede ser rentable a largo plazo, por lo menos socialmente, aunque no sea económicamente, porque el dinero nosotros tenemos para gastarlo, no para rentabilizarlo, ¿no? También se va a hacer un ciclo que se llama Los lenguajes poéticos, que habrá un taller de una semana de Graciela Vaquero y Dionisio Romero, y luego paralelamente habrá un ciclo de autores que será una acción oratoria de Isidoro Valcárcel Medina, un recital poético de Carlos Oroza, un poeta gallego que es impresionante escucharlo, una conferencia poética de Pedro Provencio y una performance de Graciela Vaquero y Dionisio Romero. Eso será paralelo al taller, ¿no? Luego hay que por cierto he leído que de Tráfico de Arte venía Carlos de la Barba, y bueno, yo conocí a Susana F., que personalmente no conocí su obra a través de él, que es una chica de León, muy joven, que tiene una obra mixta, está entre pintura, fotografía y serigrafía. Entonces le vamos a hacer una exposición también en Murcia. También a Chema Prado, que como sabéis es el director de la Filmoteca Nacional, es fotógrafo en sus ratos libres y tiene unas colecciones de Polaroid interesantes, también vamos a hacer una exposición. Y tenemos que hacer una exposición de un tío que se llama Mariano Sánchez, que es un artista brutal, es una cosa durísima, y que nadie quiere su obra. Entonces nosotros la vamos a poner en nuestro espacio, ¿no? Porque nos parece interesante, en fin, no es descriptible. Luego hay un ciclo de rara música, que hay Fátima Miranda, no sé si la conocéis. Hay también otro tipo que se llama Fernando Norbo del apellido, que sonoriza la ciudad. Es decir, que coge ruidos de la ciudad y luego la sonoriza con los propios ruidos. Y luego hacemos un ciclo que se llama Músicas de hoy, que está Locu Acanza, Zaireño que lo he dicho antes, Roger Eno, Joe Jackson, Rodrigo Leao Vox Ensemble, que es un portugués, Lorena McKenny, Susan Chen, y eso no está cerrado porque están todavía, estamos en negociación. Y luego de ahí vamos a hacer un ciclo que se llama Ingenio y sus productos. No sé si habéis visto el anagrama ensayo, que fue hace 2 años premio de ensayo. Hay un tipo que se llama José Antonio Marina, que tiene un libro muy interesante, se llama Elogio y refutación del ingenio. Entonces nosotros hemos hablado ya con y va a venir, y vamos a hacer una cosa que se llama Elogio del ingenio y refutación del ingenio alternativa al ingenio, ¿no? Pues paralelamente va a llevar una exposición que se llama Ingenio y provocación, y luego habrá una mesa redonda donde seguramente vendrán Ángel Berlanga, Fernando Viñana, el Pinsén, o sea, gente para tratar un tema que se llama Vivir del ingenio, ¿no? Luego aparte tenemos una muestra de videocreación, hay una retrospectiva de Gary Hill, una antología de vídeos musicales y una muestra de videocreación española. Y esto, por ejemplo, es un proyecto de Manuel Palacio, exactamente igual que el ingenio y sus productos, es un ciclo que nos lo propuso Génesis García Gómez, que es una flamencóloga. Luego también tenemos un ciclo que se llama Retratos Ibéricos de Vida Luna, donde se proyectan las 3 películas, Jamón, Jamón, Huevos de Oro, La Tez de la Luna, y vamos a llevar la exposición esa que se inaugura en Barcelona, de fotografías de Vida Luna y todo, y luego vendrá él, me imagino, a hacer una cosa. Y aparte seguimos con el ciclo de cines en los lunes que tenemos estable. Tenemos un ciclo estable, que ya lo comentaba antes. Y bueno, eso es un poco los proyectos de Mestizo, lo que he hecho está ahí, esa es un poco la historia. Yo prefiero ya, si os parece,